Hace muy poco tiempo una persona se acercó a mí para preguntarme si podía ser posible contratar un seguro de gastos médicos solamente para su pequeñita de 3 años de edad. Se acercó a mí porque algunas personas le habían dicho que eso no era posible. ¿Pero qué crees? Sí se puede hacer. Ven, te digo cómo. Normalmente cuando quieres asegurar a un pequeño menor de edad, muchas aseguradoras lo que te dicen es que para poderlo hacer necesitas tener dentro de la misma póliza la cobertura para papá, para mamá o inclusive para ambos. De hecho, también hay alguna ocasión revisé y no se podía asegurar protegiendo a la abuela y a la nieta. Entonces, yo así estuve trabajando durante mucho tiempo hasta que pude encontrar una aseguradora donde eso sí es posible. Podemos asegurar a una persona menor de edad sin necesidad de que sus padres estén dentro de la misma póliza. Ojo, esto no necesariamente tiene que ver con que no les alcanza el dinero para pagarla. Vaya, eso claro que sucede y puede suceder muchas veces, pero también tiene que ver con el hecho de que los papás tal vez tengan la cobertura como una prestación del lugar donde trabajan. Y eso también he visto en muchas ocasiones que lo que provoca es que la compañía que contrata a estas personas solamente les permite asegurar al titular o al empleado de la empresa. Entonces, a los demás familiares que puedan complementar a la familia, los excluyen y no les dan esa posibilidad. Entonces, bajo este escenario, lo que pudimos hacer es cotizarla a través de una aseguradora donde esto sí es posible, ¿no? Y lo interesante de todo es que podríamos asegurarla sin pagar deducible y sin pagar coaseguro, ¿sí? Cero deducible y cero porcentaje de coaseguro. Esto, pues imagínate en qué puede beneficiarte. Si tú tienes un niño pequeño, sabes que no falta el domingo en la noche que se enferme. Entonces, si eso ocurre, pues cuesta mucho trabajo encontrar un médico de confianza disponible. Y luego pues tienes que buscar el hospital o la clínica donde lo pudieran recibir para atenderlo. Eso evidentemente pues te genera más del estrés que ya traes por ver a tu hijo enfermo. Entonces, esa posibilidad que te da este tipo de seguros es que tienes la opción de, inclusive con la misma aplicación de tu celular, ver si es necesario que lo lleves a un hospital, si es necesario que te manden un médico, pero también es muy importante porque te puede decir, mira, tranquilo, realmente no tiene nada, ¿no? Tal vez sea una simple gripa, yo te recomiendo que esperes en tu casa y el día siguiente te recomiendo que vayas con tal médico. Pero si, bueno, el médico que te atiende o la misma aplicación que usas de esta aseguradora, te dice, ¿sabes qué? Es necesario que lo lleves ante un médico o de plano te mandamos una ambulancia y lo llevamos al hospital más cercano a donde estás. Porque esta cobertura puede ser en tu casa, puede ser si estás de vacaciones, pues si estás de trabajo en otro sitio y llevas a tu familia, no sé, pueden presentarse diversas cosas en las que la aseguradora te puede apoyar. Entonces, bueno, te mandan a la ambulancia, lo que sea, y tú vas, entonces recibes la atención que se necesite, el médico lo atiende, si requiere medicamentos, si requiere estudios, si requiere hospitalización, y después a lo mejor algún tipo de terapia, no sé, se me ocurre pensar de algún problema en los pulmones. Todo eso está cubierto por la misma aseguradora, pero la gran ventaja es que tú no vas a pagar nada, ni deducible ni coaseguro. Ese es otro problema que también he escuchado con muchas personas que me dicen, bueno, sí tengo un seguro, tengo que buscar al hospital y si encuentro uno que sea de los que yo tengo acceso, pues tengo que pagar deducible y tal vez también coaseguro. Entonces, tal vez lo que necesitaba era solamente una consulta y con algunos medicamentos y eso ya me generó un gasto mucho más grande porque no podía ser cubierto por la aseguradora y entonces tenía que pagar deducible y tal vez coaseguro, ¿no? Entonces, ese tipo de malestares que puedes tener con una póliza tradicional, lo sustituyes mucho con Bupa. Bupa es una aseguradora británica que ofrece un seguro que a mí me gusta mucho, especialmente para cuando tienes niños pequeños, porque si bien no tiene un carácter preventivo, sí hace que si necesitas una consulta para revisión de tu pequeño, de tu pequeña, lo puedes hacer sin necesidad de pagar nada más, nada adicional. Entonces, por ejemplo, si en algún momento
tu pequeño o pequeña se sienten mal por alguna gripa y lo quieres llevar de todas maneras porque al médico, porque bueno, no estás conforme, tal vez ves que su ánimo no es el mismo, eh, no sé, algún escenario que tú como papá o mamá sabes, ¿no? Entonces, lo llevas al médico que ellos te recomiendan, te dan opciones para que tú elijas el que más te guste, lo llevas y si de ahí te tiene que derivar hacia un especialista, lo hace. Y si ese especialista necesita enviarlo a algún tipo de cirugía, pues ya lo programan. Pero sigo insistiendo, lo importante de todo esto es que todo ese ritmo, todos esos pasos que llevaste, desde que lo llevaste a consulta, desde que te dijeron hay que hacer estos estudios, y referidos también a un especialista, y después a lo mejor una posible cirugía, y después tal vez estudios para ver que todo esté en orden, y tal vez también terapias de rehabilitación. Todo esto está cubierto en una póliza de gastos médicos tradicional. Pero tú tienes que estar siempre pensando en deducible y coaseguro. Es una inversión adicional que tienes que hacer. Pero en el caso de esta aseguradora de Bupa, no tienes ese problema. Tienes la opción de elegir cero deducible y cero coaseguro. Y con eso tú, de lo que tienes que preocuparte es que pues, la salud de tu pequeño o pequeñita salga adelante. Entonces, yo te recomendaría que busques la asesoría de alguien que sepa al respecto. Por lo que te estoy diciendo, no quiero decirte que es un seguro el más barato del mundo, porque eso no es cierto, pero tampoco es un seguro que no sea posible pagar. Yo a mi hijo lo tenía en una aseguradora por la cual al cambiarla a esta nueva, la diferencia eran como 900 pesos al mes. Realmente no era algo que considerara yo grabable, ¿no? No 900 pesos, como 300 pesos, ya me acordé, perdona. Fue algo menor. Entonces, el hecho de que yo pague una cantidad mayor a lo que ya estaba acostumbrado, pero con el hecho de que me cubres a las consultas, pues para mí ya vale mucho la pena. O sea, la consulta de un pediatra te puede, de acuerdo a la zona donde vivas, puede costarte de entre 900 y 1,600 pesos. Y eso sí es una consulta normal, que no sea de urgencia, ¿no? Porque si es una urgencia en un hospital, oh, te puede costar mucho más. Entonces, a mí me gustó porque la red que tienen de prestadores de servicios es amplia. Sí es una red en la que tú te debes de atender, porque así está estipulado en el contrato, pero la realidad es que estuve revisando las opciones que hay en diferentes ciudades y cumplen con un estándar de muy buen nivel, ¿sí? No, te adelanto, no, a mí no me gusta mentir, no vas a poderte atender en los hospitales AAA, en las ciudades más grandes, como Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, pero sin duda vas a tener una cobertura con hospitales de muy buena calidad. Entonces, al hablarte de todo esto y reiterando que no es el seguro más barato que te vas a poder encontrar, también creo que la diferencia de lo que puedes tener ahora cambia mucho la robustez que vas a tener en tu póliza, ¿no? Vas a tener una póliza bien fuerte para proteger a tu pequeño, a tu pequeña, o inclusive ustedes mismos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que si ya tienes actualmente una póliza de seguro de gastos médicos y ya has padecido el infortunio de estar pagando más dinero por deducible, por coaseguro, inclusive también porque el médico, el cirujano que te atendió, te pagó una cantidad, te cobró, perdón, una cantidad de dinero adicional, creo que es momento para que busques una nueva opción en donde tú te puedas sentir cómodo, porque el tema de que tú contrates un seguro de gastos médicos creo que tiene que ver mucho más con el hecho de que buscas un seguro para que te dé tranquilidad, no para que te genere más estrés en momentos difíciles que tienes cuando un familiar tuyo o tú mismo te encuentras en un tema de salud delicado, grave. Entonces, para que tú no te metas en complicaciones de este tipo, creo que conviene mucho que te acerques a un especialista que te pueda atender para todo eso. Si tú quieres que se te dé más información al respecto, me gustaría mucho que me apoyaras dejando tus comentarios aquí debajo y que tú me digas tu experiencia que has tenido con aseguradoras, porque normalmente se escuchan quejas por todos lados, pero creo que la mayoría de los casos pueden tener una solución. Tal vez ha sido falta de información. Digo tal vez, porque sí me he encontrado con casos que la verdad es que parece que es una mala praxis, ¿no? Del agente, del médico y o del hospital o de los tres juntos. Entonces, yo te ofrezco que si quieres comentarme algo y necesitas una ayuda, con mucho gusto yo te puedo apoyar.
Vaya, yo lo hago de buena fe, no estoy cobrando por esto. Y si tú quieres que te dé una estrategia de cómo poder implementar la cobertura de estos gastos tan onerosos que puedes tener en tu salud, con mucho gusto llámame. Aquí te dejo mi teléfono. Vía WhatsApp, si quieres, podemos platicarlo. Y con más detalle ya podemos ver alguna opción que te pudiera interesar y servir a ti. Que estés muy bien. Hasta luego.